Buenas noches, de nuevo hoy 10 de noviembre, agradeciéndole a Dios por este encuentro Caminando con las Familias, un programa de la Diócesis del Espinal, agradeciéndole a Monseñor Miguel Fernando González Mariño, nuestro obispo, quien siempre nos está motivando en esta labor tan bonita de la evangelización de la familia. De esta manera estamos acompañando a discernir la integridad de la fragilidad. Nos lo dice Amor Leticia en el capítulo 8. La Iglesia debe de acompañar con atención y el cuidado de los hijos y más los frágiles marcados por el amor herido o extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza como es la luz del faro, un puerto que alumbra como antorcha y es llevado en medio de la gente para iluminar a quien han perdido el rumbo. Y este encuentro es en medio de la tempestad. No olvidemos que a menudo la tarea de la Iglesia se asemeja a la de un hospital, el de acompañar. Monseñor, buenas noches. Esta es una tarea de la pastoral familiar y nos alegra que esta noche nos acompañe en este set de Caminando con las Familias. Muy buenas noches, Alexander. Buenas noches a todos los que nos siguen en este programa y los que lo van a seguir ya grabado en el canal de YouTube. Pues qué dicha poderlos acompañar de nuevo y poder realizar esta hora de diálogo con las familias, en donde hablaremos, como siempre, sobre temas fundamentales para nuestra fe y vida en familia. En esta noche saludamos a la licenciada Mireya Cárdenas Blanco. Ella es la invitada especial en esta noche. También la saludamos y la acogemos con afecto. Licenciada Mireya, muy buenas noches. Padre Alexander, buenas noches Monseñor. Buenas noches a todos los que nos siguen. Muy contenta y agradecida por la invitación y feliz de estar nuevamente con ustedes. Bueno, nuestra misión debe ser acompañar, acoger a las personas sin dejar de lado ese peligro ante la vida que nos acompaña en los momentos difíciles y a la que atentamos dar alivio y remedio en nuestra propia experiencia de vida. Cristo que lo renueva y cambia todo para aliviar las necesidades humanas sin tratar de esta gracia tan especial del Espíritu Santo. Es en cambio la razón bonita del Espíritu de Dios que nos sigue iluminando, derramando el mundo, la novedad y el privilegio, el de ser cristiano. Bueno, esta noche la invitada es la licenciada Mireya Cárdenas Blanco. Ella nos va a hablar sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Pero antes de que ella nos amplíe este argumento, vamos a iniciar con la oración que Monseñor siempre nos invita y nos exhorta en la Carta de las Familias con ocasión del año en la alegría del amor. Vamos a tomar la página 15 y acompañemos al Señor Obispo en la plegaria de la oración a San José, nuestro patrono de las familias. Oración a San José por nuestras familias. Amadísimo San José, varón escogido de entre todos los hombres en la historia, para ser el fiel esposo de la Santísima Virgen María y para custodiar y amar con corazón de Padre al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tú que después de María has sido en la tierra la criatura más elevada en santidad, tú que eres Padre putativo de Jesús, primogénito de muchos hermanos, por lo que te podemos llamar también Padre y Señor nuestro, en este año de la familia de San José, te pedimos por todos los hogares de la Diócesis del Espinal. En primer lugar, por aquellos conformados por un hombre y una mujer bautizados, pero que sin tener impedimentos no han recibido el sacramento del matrimonio, para que que con tanta generosidad le has regalado a la Iglesia para la santificación de la familia, para que pronto y en lo posible este año reciban esta gracia de tu amor. Te pedimos también por todos los hogares fundados a partir del sacramento del matrimonio, para que sean hogares luminosos y alegres y en medio de los gozos y las dificultades propios de esta vida, den ejemplo de fe, esperanza y caridad, fidelidad y respeto, difundan el aroma de la santidad en el mundo, sean instrumentos eficientes de tu amor, sabiendo transmitir la fe a las siguientes generaciones. San José, escucha a tus hijos y ruega por nosotros. Amén. Amén. En esta línea, San Juan Pablo II proponía la llamada de la ley de la gradualidad.
con la conciencia de la que el ser humano conoce y ama y realiza el bien moral, según las diversas etapas del crecimiento. No es una gradualidad de la ley, sino una gradualidad en el ejercicio de la prudencia de los actos libres o sujetos que no están en condiciones que sean de comprender y de valorar y practicar plenamente las exigencias objetivas de la ley. Porque la ley es también un don de Dios que indica el camino don para todos sin excepción, y que se puede vivir con la fuerza de la gracia, aunque cada ser humano avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios y de la exigencia del amor definitivo absoluto de toda la vida personal y social. Hoy estamos tomando del capítulo 8 acerca de Amor y Leticia, de acompañar, discernir e integrar la fragilidad en la familia. Bueno, vamos avanzando en este set. Hoy como invitada especial es la licenciada Mireya Cárdenas Blanco. Ella es de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Participa activamente en varios congresos nacionales e internacionales por la vida y la familia. Es directora de la Fundación Mami, que está radicada en Ibagué, y con amplia experiencia en la asesoría de mujeres y parejas que afrontan el embarazo inesperado. Le damos la bienvenida a la licenciada Mireya Cárdenas por la exhortación que nos acompaña en este tema de hoy, la interrupción voluntaria del embarazo. Licenciada Mireya, muy buenas noches y bienvenida al CED Caminando con las Familias. Padre Alexander, muchas gracias. Es para mí un verdadero honor y un placer estar acompañándolos en esta noche a ustedes, nuestros amables seguidores, quienes nos ven por Facebook, nos escuchan también por Espinal Estéreo y nos ven luego en YouTube. Al compartir hoy precisamente un tema de mucha actualidad, que es la mal llamada interrupción voluntaria del embarazo. Precisamente vamos a empezar aclarando términos. Bueno, perdón un momentico, porque es que Mireya, que además pues ya es muy conocida en nuestro programa, porque fue mucho tiempo, todos los comienzos, nuestra presentadora, el padre Alexander dice que ha estado trabajando con parejas y con mujeres que afrontan un embarazo inesperado. Y entonces, ese es el tema que ha hecho que se centre en en el estudio, en el análisis, la reflexión sobre lo que es el aborto. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo es aquello de un embarazo inesperado? Bueno, yo creo que por ahí tenemos que partir, monseñor, porque hay algo que se pasa desapercibido. Se habla muy a menudo de un embarazo inesperado, pero valga la aclaración, tenemos que estar muy seguros que cuando una pareja heterosexual empieza vida sexual, si los dos son sanos y están en edad fértil, lo más seguro, lo más natural es que se embaracen, Entonces, eso de inesperado, pues son manejos que le damos al vocabulario. A eso quería ir. Entonces vamos a estar hablando de lo que se llaman eufemismos, ¿no? O sea, un lenguaje así como muy elegante, muy palabras como bonitas, pero que en realidad están, se refieren a realidades muy duras y muy crudas, ¿no? Sí, exactamente, monseñor. De esos eufemismos tenemos muchos. Suavizan la intencionalidad de la palabra para que cause un menor impacto. Y de esas tenemos muchos. Empezamos aquí con la interrupción. Todos sabemos que hacemos una pausa, cortamos algo y luego reanudamos. Se puede reanudar. Entonces, para hablar del procedimiento que pone fin a un embarazo antes de tiempo, se debe hablar de una terminación o culminación del embarazo. No se puede hablar de una pausa, porque una cosa es interrumpir un momento para continuar y otra cosa es terminar. Ya no va más. Entonces, por eso allá las diapositivas, la pausa diferente de la terminación. Lo que pasa es que la propaganda y luego también la legislación, en vez de utilizar la palabra embarazo,
de la palabra aborto, utiliza Interrupción. interrupción voluntaria del embarazo o sus iniciales IVG. IBE, sí. Ujú. Se habla del Entonces, a ver, eso de las palabras que suenen como científicas o suenen como bonitas y resulta que estamos hablando pues de algo muy grave, ¿no? El quitarle la vida a una criatura. Bueno, entonces, La siguiente. La vida humana es continua. Cuando hablamos del aborto y cuando hablamos de la interrupción o terminación del embarazo, a veces queda como en el aire, ¿qué es lo que estamos diciendo? Simplemente lo vemos como el derecho de la mujer y ya. O así nos lo quieren hacer ver. Pero es preciso tener en cuenta que la vida humana es continua. Y aquí se manejan, ¿no? Los gametos femenino y masculino, el óvulo y los espermatozoides, de la cantidad de espermatozoides que participan, solamente uno logra ganar la carrera, y esa imagen de ahí es muy bonita, muy linda, el momento precisamente en que se unen el óvulo con el espermatozoide. Ahí se forma algo diminuto, más diminuto que la punta de un lapicero, de un alfiler, pero es una vida humana con su ADN propio, una vida que es única e irrepetible. Y aquí vuelven y nos manejan. Si ese bebé en formación se encuentra en el vientre de la mamá, que sería su hábitat natural, por conveniencia nos dicen que aún no tiene vida, nos dicen que realmente no se sabe si es humano o no, pero si este mismo bebé en formación, este mismo gameto que está en este momento recién formadito, está en un laboratorio de fecundación in vitro, las mismas personas que ponen en duda la naturaleza humana del bebé en el vientre materno, entonces allí, como conviene también económicamente, ahí sí tienen absoluta claridad que es un ser humano, que está vivo y que si se le prodigan los cuidados va a llegar a feliz término. Entonces miren cómo nos manejan, nos cambian, nos hacen ver las cosas disfrazadas para confundirnos y para que lleguemos a conclusiones que no son reales. Si hay un óvulo humano vivo y un espermatozoide humano vivo que se unen, el cigoto es humano y es vivo. No hay otra alternativa. con el paso del tiempo, lo que se va formando, lo que va a hacer es que va creciendo la persona, pero es ya desde el momento de la fecundación, ahí ya está esa persona. No puede surgir ninguna otra cosa, ni un árbol, No. ni un animal, ni ninguna otra cosa, un ser humano. Y es interesante que lo tengamos en cuenta porque, repito, si está en un laboratorio de fecundación in vitro, no hay duda. Y sabemos la millonada que cuesta, sabemos. Pero en el vientre materno lo queremos relativizar, lo queremos minimizar para obtener objetivos secundarios. Precisamente a través de este video que vamos a ver, miramos cómo es el desarrollo de ese proceso de fecundación y crecimiento. No se puede negar, en este primer encuentro yo ya te siento más. Gracias Señor por la vida. Tu bendición me cobija. Hoy me comienzo a formar y en 9 meses tendré tu semejanza divina. Este es un canto a la vida, a la creación más divina. Que el mundo escuche esta voz, que nos llenemos de amor y se respete esta dicha. Con tu bondad infinita, Señor, nos diste la vida. Y ahora nos toca cuidar lo que tú con tanto amor nos mandas día tras día. Si tú me dejas vivir, sabrás que voy a ser tu felicidad. No importa cómo
como yo sea, no importa cómo tú seas, yo ya te amo, mamá. Pasarán años y un día verás, cuando el espejo marque tu edad, que yo te voy a abrazar y que te voy a cuidar hasta el final de tus días. Este es un canto a la vida, a la creación más divina. Que el mundo escuche esta voz, que nos llenemos de amor y se respete esta dicha. Con tu bondad infinita, Señor, nos diste la vida. Y ahora nos toca cuidar lo que tú con tanto amor nos mandas día tras día. Este es un canto a la vida, a la creación más divina. Que el mundo escuche esta voz, que nos llenemos de amor y se respete esta dicha. Con tu bondad infinita, Señor, nos diste la vida. Y ahora nos toca cuidar lo que tú con tanto amor nos mandas día tras día. Con este video que nos muestra toda esa fuerza, toda esa fortaleza que tiene el embrión recién formadito en el vientre materno, es preciso que tengamos en cuenta desde cuándo inicia la vida. Inicia desde el momento de la fecundación, se hace una nueva vida. El embarazo como tal ocurre entre las 72 horas después de la relación sexual, y cuando se forma, en el momento que se unen los gametos, la mamita, a través de una hormona que se llama la interleuquina, recibe un mensaje que dice funcionar en modo mamá. Y todo su organismo se prepara porque está de fiesta, es un canto a la vida, lo que nos decía el video, es un canto a la vida, está de fiesta todo el organismo porque hay un nuevo habitante y está allí y se prepara. En estos momentos la mamá no se ha enterado, pero si se dieron cuenta o si nos dimos cuenta en el video, jamás tenemos tanta fortaleza, tanta energía como en ese momento para, a través de los movimientos que se llaman peristáticos, el embrioncito recién, el cigoto recién formado va caminando, por decirlo de alguna manera, por las trompas hasta que llega y se ubica en la matriz. Y en ese momento, en este recorrido, se va multiplicando y se van formando todos sus, de las células, se va dividiendo para formar sus órganos, aparatos y sistemas. Entonces, cuando la mamá recién se da cuenta de la ausencia de su periodo, el bebé ya ha hecho un recorrido, el bebé ya ha avanzado, y entonces ahí muchas veces es cuando hablamos de que la mamá se dio cuenta, de que la mamá fue a consultar y lo primero que le dicen es no, ahora puede aplicar un procedimiento para terminar con ese embarazo, le dicen para interrumpirlo de una manera, comillas, clandestina o legal, como lo quieren hacer ver, pero que siempre afecta la vida de ese bebé, la ataca y la saca de su estado natural. Bueno, aquí toda la problemática y como los argumentos que empiezan a manejar, o sea, que se han manejado habitualmente, es que como en esos primeros instantes son, pues sí, un paquete de células, ¿no? Un conjunto de tejidos que rápidamente va creciendo y se va multiplicando, como lo vimos, pero como todavía no tienen forma o figura humana, entonces algunos dicen que todavía eso no es un ser humano. Son argumentos que incluso pues desde la antigüedad se manejan y bueno, a los antiguos se les perdona porque no había tantos avances científicos. Claro. Pero hoy en día, cuando se sabe claramente que el ADN de esa célula que va creciendo y se va multiplicando, ¿no? De ese, ¿cómo se llama? Ese organismo, ¿no? Ese ser, esa criatura, que aunque
pues al principio es un cumulito de células, sí, una bolita, mórula. la mórula que se llama, sí, que entonces va bajando las trompas de falopio y se instala en el útero. No tiene figura humana, claramente que no lo tiene, porque son las primeras horas de su existencia, pero hay ser humano. Claro Porque que como sí. ya lo dijimos hace un momento, lo que empieza es a crecer y a crecer. No hay ningún momento de cambio sustancial. No. Entonces, también buscando argumentos para favorecer el aborto y queriéndolo presentar como algo menos grave, dicen que bueno, que ahí todavía no tiene alma humana, ¿no? Que entonces que pues tampoco hay gran responsabilidad, no es grave quitarle la vida, y entonces toda esa manipulación, todo eso es lo que hace que mucha gente ingenuamente caiga y efectivamente llegue a abortar. Cuando yo veía, y me acuerdo pues del seminario cuando se estudia, ¿no?, la moral de la vida y la bioética, y luego pues posteriormente me tocó pues en varios años dar esa clase, y decía, escuchaba esos argumentos como tan absurdos, no, eso no es un ser humano y tal, entonces me dice, eso es fantasioso, ¿quién va a tener quién va a pensar así? Y luego ya en la vida práctica sacerdotal, la vida pastoral, que uno escucha a la gente y cómo sufre en la realidad de la vida, y efectivamente, más de una vez me tocó escuchar, yo no sabía que eso era un ser humano. No, es que como tenía tantas horas o tantos meses, semanas, entonces yo pensé que eso no era humano. Porque Sí. se va metiendo en nuestro ambiente esas ideas tan absurdas que no tienen ningún fundamento científico. Al contrario, los científicos dan todos los argumentos que demuestran que sí es un ser humano, pero no, los que le hacen la propaganda al aborto confunden, ¿no? Y que como es pequeño no cuenta. Entonces que porque es pequeño, porque no tiene forma, que no tiene alma, que no tiene... Y resulta que ahí es ser humano con cuerpo y alma, alma inmortal y cuerpo humano. Lo que pasa es que va creciendo. Algunas veces cuando usted nos decía sobre la experiencia que tiene que afrontar contra algunas mujeres que han estado en embarazo, ¿cómo le podríamos nosotros ayudar? De pronto una jovencita de 17 años que sabe que tiene cuando el espermatozoide fecunda el óvulo ya hay vida. Entonces, ¿cómo le podríamos nosotros salvaguardar esa vida? Porque algunos van a optar por abortar o por interrumpir el aborto, interrumpir la vida. ¿Qué le podríamos nosotros ayudarle a esta tarea? Porque es difícil, porque la niña quiere en esa situación no enredarse porque fue un accidente, lo llaman ellos. Pero ¿cómo le podríamos ayudar a que en esta tarea, que es vida, que es procreación, y pues más que la razón propia del respeto, ayudarles a acrecentar esta tarea bonita? Usted que ha podido ayudar a algunas mamitas, porque usted tiene la experiencia, ¿cómo ha manejado usted este tema en estas mujeres o en estas niñas que de pronto quieren abortar? Sí, padre, efectivamente es complejo, pero es necesario. Hemos tenido pacientes de 15 años, de 14 años, y es necesario que hacerla caer en cuenta primero que no por estar embarazada es mala, porque llegan con su autoestima destruida, Sí. que no por estar embarazada es mala, hacerles caer en cuenta que obviamente en ese momento, como decía Monseñor, como sabemos, es un cúmulo de células, pero cada uno de nosotros somos un cúmulo de células estructuradas. Es necesario que la mamita tome conciencia que realmente lo que tiene dentro de ella misma es un ser humano, que es un ser humano vivo, y hacerle caer en cuenta en qué momento de su proceso está. Porque se les olvida, por ejemplo, que el corazoncito del bebé empieza a latir a los 21 días, que ya tiene corazón y que si lo podemos escuchar, y a veces cuando se les coloca el Doppler, y se les hace escuchar el corazón, dicen wow. Y me pasó una experiencia personal. Hace muchos años en una institución estábamos hablando ni siquiera del aborto, estábamos hablando del embarazo, el proceso tan bonito que es la maternidad, el embarazo como tal, y había una señora que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo, wow. Pues cuando terminamos la conferencia, se acercó para decir, hace X años lo hice y estaba convencida, como me dijeron en ese momento, que era un cúmulo de células.
que no tenía vida, que no importaba si yo lo hacía o no lo hacía. Entonces, cuando eso pasaba en otros tiempos, pues uno dice, listo, había falta de comunicación, de información, pero hoy no. ¿Qué pasa hoy? Todos sabemos en este momento, todos sabemos que hay un ser humano, pero volvemos a lo del inicio. Ni siquiera le llamamos bebé en formación, le llamamos producto del embarazo, le llamamos feto, y feto como de una manera despectiva, ¿no? No, un feto no es un feto humano, no es un ser humano, no es un niño en formación, no, es un feto, es algo, me decía alguien, pero si ve que es un feto, pero es que es un feto humano, claro, tiene un nombre biológico, y de todas maneras la ayuda siempre la ayuda, y hacerle caer en cuenta de varias cosas. Por ejemplo, dicen, yo no puedo traer ese ser humano a este mundo, yo no puedo traer ese ser humano a este mundo. Entonces la pregunta que yo hago, ¿en qué mundo estás? Porque ya lo trajo. Claro. Ya está, ya existe. Si está en el vientre tuyo y tú estás en este mundo, ¿en qué mundo está ese bebé? 2, es que yo no quiero ser mamá. Y como ya les decíamos, la hormona, desde el momento de la concepción, llega a la cabecita a funcionar en modo mamá. Desde ese momento, lo quiera, no lo quiera, como sea, soy mamá, soy mamá. Ahora la decisión que voy a tomar en este momento es cómo quiero a mi hijo. ¿Lo quiero vivo o lo quiero muerto? Suena muy fuerte, pero es la verdad, es la verdad. Ya eres mamá, ahora ¿cómo quieres ese bebé? Y otra que es importante tener en cuenta es, piensan que abortar es así, ¿no? Porque nos lo hacen ver de una manera que no tiene riesgos, no tiene complicaciones, que es fácil, comillas, que sales del problema, te dicen, ¿no? Abortas y sales del problema y no dañas tu vida. Pues la vida se daña porque es que independientemente del credo, de la confesión, de su creencia religiosa, hay un sentido espiritual en la vida, hay una dimensión espiritual, y eso se afecta porque yo le hago daño a alguien. Es que yo no quiero hacerle daño o no quiero hacerlo sufrir. ¿Qué más daño se le puede hacer que quitarle la vida? Y con un sufrimiento fuerte, porque el aborto, como vemos ahí, es violento, es invasivo y acaba con una vida. Es violento porque siempre hay sangre. Es violento porque es un ataque fuerte. Ocurre dentro del vientre de la mamá, ocurre dentro del cuerpo de la mamá, es invasivo totalmente. Se aprovecha de la vulnerabilidad que tiene en ese momento la mujer y termina acabando con la vida. Ese ya es muy conocido, ¿no? Todo el estudio del ADN, ¿no? Y las cadenas de ADN y toda la investigación que se hizo que hace unos años los científicos, ¿no? Hasta encontrar pues todo el genoma humano, y han descubierto y ya se sabe claramente que el ADN pues de esas células, ese cúmulo de células, es distinto totalmente de la madre. O sea, hay otro ser humano. Es una vida totalmente independiente. Entonces, está dentro. Ese argumento de que no, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, o que es parte de mi cuerpo, no es parte, está dentro del cuerpo de la madre porque necesita toda esa ayuda vital, pero no es el cuerpo de la madre, no es parte del cuerpo. Es otra criatura. Totalmente independiente. Vamos a la siguiente, por favor. Tipos de procedimiento para terminar un embarazo: el químico y el quirúrgico. El químico, a través de pastillas o inyecciones que se aplican indistintamente según la modalidad, directamente en el bebé o en los órganos de la madre, tienen como fin terminarlo. Y el quirúrgico es por curetaje, por absorción o por nacimiento parcial. No vamos a explicarlos en este momento porque son terriblemente drásticos y es fuerte pero es necesario que lo sepamos, es necesario. Decirlo, a ver, primero, el químico. Las muchos llamados anticonceptivos son en realidad abortivos, ¿no? Ah, sí. Porque es una carga química que consume la mujer y que desestabiliza pues ese orden que debe tener
el organismo femenino para darle vida a esa criatura que ya existe, ¿no? Entonces lo llaman abortivos, lo llaman preservativos o anticonceptivos, y en realidad son abortivos porque terminan es matando a la criatura que ya existe. Cierto, cierto. O realmente no impiden como tal la fecundación, sino que hacen es alterar el pH normal del útero para que una vez llegue se desprenda y no tenga de dónde agarrarse. ¿Dónde anidar? Dónde anidar. Y también es esto lo que pasa con las pastillas del día después. Exactamente. Las pastillas del día después, es triste ver cómo las venden, como si fuera cualquier producto. Las venden sin medicación. Llega una chica y pregunta, y no le preguntan, ¿es alérgica? ¿Tiene alguna contraindicación? No. ¿Cuánto tiempo tiene? No. Se las venden y son muchas las complicaciones posteriores porque, como decía Monseñor, son una carga hormonal bastante pesada que afecta todo su organismo y que no solamente elimina al bebé, lo saca de su estado normal, de su cunita, que la llamamos, del vientre, sino que afecta a la chica y tiene consecuencias también en su ciclo normal, pero ellas no las asocian. Dicen, primero que todo, no se deberían tomar nunca, nunca es nunca. Sin embargo, es tanta la carga hormonal que tienen que tendría que pasar un lapso de 1 año para consumirlas. Sin embargo, De 1 año como para que el irresponsablemente... organismo se desintoxique de esa... Sí, señor. Que se desintoxique, que se libere toda la basura, la contaminación que recibe. Pero es triste cómo recibió uno en consulta chicas que, wow, en las mismas farmacias les dicen tómense 3, 4, 5 dosis y las vuelven nada. Y eso, ¿quién lo regula? ¿Quién habla? ¿Quién dice? ¿Quién presenta? Oye, mire que es que está pasando esto. No, nadie, y se lo venden como la fórmula Se ve que nos mágica. estamos, generalmente cuando las marchas pro vida y todo eso, no al aborto. Pero es que en torno al aborto no había una cantidad de violaciones y de distorsiones de la ley. Entonces, ¿cómo va a ser? Primero que se vendan pues estas pastillas del día después, por ejemplo, y cualquier otro medicamento que produce aborto. Se vende, bueno, ahí está el error, no son medicamentos. No son No nunca. son ¿Por qué? medicamentos. Porque el embarazo no es una enfermedad. Correcto. Entonces no se está sanando ningún daño de nada. Nada. Se está acabando con una vida que es muy frágil y entonces con esa carga hormonal ahí excesiva pues le quitan la vida. Y entonces, ¿cómo va a ser posible que se vendan como si fueran medicamentos? Y se Sin obtienen las prescripción. licencias y se tienen los permisos y entonces el INVIMA y entonces sé que el Ministerio de Salud y todo eso están de acuerdo con que se vendan así, ¿no? Porque se ha hecho ese trabajo de ¿cómo se llama? Manipulación mental, ¿no? Sí. De decir el aborto, es que hay que abortar, es que es necesario, es que hace parte de la salud pública, ¿no? No, Entonces, bueno, vamos aquí. perdón, monseñor. Me hizo acordar de algo, que fue un caso de la fundación, y tiene que ver con lo que se preguntaba el padre, ¿no? ¿Cómo hacer para que esta mujer que está en crisis? Llegó una mujer, y bueno, ella decía, es que yo tengo el derecho a abortar, es que yo quiero hacerlo, yo no puedo tenerlo. Y entonces le dijimos, bueno, mire, el procedimiento que usted está pidiendo es este. Esto es la forma como se hace y estas serían las consecuencias. Y esta señora, No sé si le explicó qué es qué es el aborto y cómo era y las consecuencias y todo, y esta señora, muy confundida, dice, no, yo escuchaba, lo que decía Monseñor, yo escuchaba que eso estaba de moda, yo escuchaba que eso era como muy fácil, pero no, yo no quiero eso para mi hijo, yo no lo quiero, yo no soy así. O sea, hay una desinformación y un hacerlo ver como algo normal, natural, sin complicaciones, que repetimos, no es la realidad. Y aunque no querías hablar, pero decir lo del aborto quirúrgico, ¿no? Es desmembrar la criaturita. Por Sacarla pedazos. A veces algo absolutamente inhumano, absolutamente salvaje es desbaratar esa criaturita, ¿no? Sacarla a pedacitos.
ya verlo, eso de ser algo, pues es una cosa muy terrible. Traumático. Si alguno de los que siguen están viendo el programa, de pronto quieren ver, pues ahí en YouTube pueden encontrar, ¿no? Eso, hay videos, pero es algo absolutamente inhumano y absolutamente Violento. pues, violento, que si de verdad, Degradante. como en ese caso, que habrán habido muchos, una mujer se da cuenta que es lo que le va a hacer a su bebé, pues realmente no lo querrá hacer. No lo quiere. Realmente no es la solución que ella espera. Vamos a la siguiente, por favor. Estarán diciendo muchas personas de las que nos están viendo, es que yo he escuchado que en Colombia está despenalizado el aborto, que hay 3 causales, y realmente sí, pero vamos en contravía de la Constitución, que la Constitución en el artículo 11 nos habla del derecho a la vida, no habrá muerte, no habrá pena de muerte para nadie, ni desaparición forzada, ni penas crueles, inhumanas o degradantes, porque prevalece el derecho a la vida. Sin embargo, con la sentencia C-355 del 2006, de mayo del 2006, nos dice que sería legal abortar si es fruto de una violación, de un abuso, si hay malformación o si hay afectación de la salud de la madre. Eso nos lo dijeron, ¿no? Y fue la puertica con la que se abrió. Pero resulta lo siguiente, primero que todo, no toda violación termina en un embarazo. El porcentaje es mínimo de que una violación termine en un embarazo. 2, claro, la violación no se desea para nadie, es algo traumático, es algo difícil, pero hay muchas experiencias, y también hay una de la fundación, de una mamá que ha sido violentada. Cuando se somete a un procedimiento, no le ayuda, no le facilita. ¿Por qué? Porque siendo el procedimiento del aborto violento e invasivo, es como si tuvieran una segunda o tercera violación. Y al trauma ya que le queda de la violación, a lo complejo de la situación que le queda por una violación, pues se va a agregar otra situación psicológica y emocionalmente muy fuerte, como es la de saber que se le quita la vida a su hijo, en la condición que haya sido a su hijo. Es el absurdo, ¿no? Entonces ahí supuestamente la ley dice que en caso de violación se le permite pena de muerte a la víctima, ¿no? No al victimario. Entonces, pues es absurdo. La pobre criatura es la víctima y encima le quitan la vida porque existe, ¿no? Es el menos implicado. Culpable. Y sin embargo, esa era el que se le aplica la pena de muerte. En caso de malformación, aquí es un poco complejo. Cuando el organismo no es viable para este mundo, para esta vida, el mismo organismo lo desecha. Cuando el bebé no es viable, el mismo organismo lo desecha, y es el que llamamos aborto espontáneo. No buscamos nada, no pasa nada, simplemente el organismo lo desecha. Ahora hay complicaciones en la vida de los bebés, pero lo más acertado y lo mejor en este caso es el acompañamiento que se hace a esta pareja, a esta familia, a esta mamá, para que si es realmente voluntad de Dios, que el bebé no nazca o que el bebé, ¿sí?, que se acompañe hasta el final del proceso, y se tenga una atención digna para la mamá, una atención médica, física, psicológica, y para el bebé, de manera que no resulten afectados ni el bebé ni la mamá, que se lleve su proceso natural. Sí, hoy en día pues la medicina tiene tantos avances, alternativas, y hace tantas cosas y tan bien hechas, y ha afrontado tantas dificultades la medicina, que también pues en embarazos difíciles, que llamarían en otra época inviables, ¿no? Un buen médico, un buen equipo de médicos, una buena clínica, un buen hospital responsable puede ayudar a que esa criaturita pues llegue hasta cierto momento de su evolución dentro de la madre, y después se puede provocar pues que nazca el bebé.
y se tiene pues incubadora cuando va poniendo en peligro la vida de la madre. Entonces, hoy en día, eso de que el niño le puede quitar la vida a la madre, pues en muchos casos, la gran mayoría de los casos, se puede evitar, se puede manejar, y entonces se adelanta el parto y entonces se cuida la vida de la criatura y la vida de la madre. Si la criaturita está muy indefensa, es muy frágil y muere, pues no hay cargo de conciencia de nadie, porque nadie le quiso, le atentó contra la vida. Al contrario, se le hizo un acompañamiento y una ayuda para que esa criaturita pues saliera adelante, pero si por alguna razón está muy frágil, pues puede morir. Pero eso de que viene mal y entonces toca abortar porque después entra en peligro la vida de la madre, ese argumento es muy manejado. Es muy manipulado, Sí. y es un argumento que pone muy nerviosa a una mujer que está embarazada y entonces, claro, es de esos argumentos fáciles en donde se invita a la mujer a que aborte. Dos cosas frente a esto. Una es que también en este momento, inclusive en Colombia y en el mundo, es posible hacer cirugía fetal. Entonces, la mamita está aún en embarazo y hacen la cirugía para corregir la malformación o el problema que tiene el bebé, y nace el bebé en mejores condiciones y a veces se erradica del todo la enfermedad o lo que tiene. Dos, es tan delicado esta partecita porque con mucha frecuencia se dan diagnósticos, no sé si llamarlos malintencionados, pero conozco muchos casos, especialmente uno. Con ecografía en mano le dijeron: mire, esta bebé no es para este mundo, ustedes son muy responsables y continúan con ese embarazo porque no tiene, van a nacer con hidrocefalia, con microcefalia, una montonera de complicaciones. Y estos dos esposos eran unas personas muy de Dios, y cuando le dijeron a la mamá que debía hacerse el procedimiento, que le dicen debe hacerse el procedimiento por responsabilidad, por todo, y ella llegó a la casa y le dijo: estoy destrozada porque me dijeron esto y yo no quiero hacer eso. Entonces decidieron con el esposo seguir adelante hasta donde fuera natural. Según el diagnóstico que les daban, no llegaba a feliz término ese embarazo, no llegaba al término. Y si nacía bastante complejo, según el diagnóstico que le dieron. Pues resulta que posteriormente fueron a otro ginecólogo, a otro especialista, y les dijo: yo no veo la malformación que dicen, no la veo. Esperemos a ver si se manifiesta, si pasa o qué. Y resulta que esa bebé nació sin ningún problema. Y lo que le habían dicho que era malformación, era condición genética de la familia, que tenían una estructura orgánica así, pero eso no hacía ni siquiera que tuviera ningún coeficiente intelectual bajo, ni que tuviera ningún tipo de retardo, absolutamente nada. Completamente normal, completamente. Y ella decía: ¿qué tal si hubiéramos hecho caso? ¿Qué tal si hubiéramos hecho caso? Terrible. Hoy sí se puede comprobar, ¿no? Cada vez se ven menos niños y personas con síndrome de Down, porque es el típico caso, ¿no? Viene con síndrome, más bien abórtelo porque va a sufrir mucho. Y resulta que es un argumento también absolutamente absurdo y sin sentido, porque vemos claramente las familias que tienen pues esa experiencia, ¿no?, de tener un bebé que nazca con síndrome de Down. Claro, al principio da impresión, por supuesto, pero una vez asimilado pues ese reto que Dios les presenta, ese bebé se convierte en el centro de la familia, como siempre, ¿no? Cuando hay un bebé que nace con alguna malformación, lo más inhumano es matarlo en el vientre materno. En cambio, después se convierte pues en el centro de la familia. Es que ahí está precisamente, ¿no?, los planes de Dios. O sea, que venga un bebé con una malformación no es un error de Dios, ni un castigo de Dios, o un olvido de Dios, ¿no? Esas criaturas que nacen con alguna necesidad de ser más ayudadas y más queridas le hacen un gran favor a la sociedad porque la hacen más humana.
En cambio, cuando se busca la eugenesia, que todos sean perfectos, entonces es una sociedad más competitiva, más inhumana, y más dura y más cruel. Decía la Madre Teresa de Calcuta, si en una sociedad se permite y se admite que la madre termine violentamente con la vida de su hijo, ¿dónde está la paz? ¿Dónde están los derechos de los indefensos? No es para nada desarrollo ni... A eso quiero preguntarle, licenciada Mireya, cuando una mamá abortó, porque abortó, tuvo toda la, como el pensamiento de tener esa acción y lo hizo, ¿cómo se le puede ahora ayudar a esas mamás? Porque después de abortar, pues viene como una conciencia ya muy marcada para ellas, y es un pecado también. Pero lo que yo quiero es cómo se le puede ayudar a esa mamá o a esa niña que fue violentada y que abortó porque no quería tener ese hijo. Esas características de ellas, así como ya sabe que en el cerebro ellas son mamás, vienen a tener todo ese proceso de esa tarea como responsables de lo que hicieron. ¿Cómo se les puede ayudar a ellas también en esta tarea tan bonita de la iglesia que ustedes tienen o que la Fundación ayuda? Ya después de haber hecho esa acción, ¿cómo le podemos ayudar a esas mamás? ¿Cómo le podemos brindar ese apoyo? Pues porque ahora viene como el arrepentimiento, la culpabilidad y la acción que ya han cometido, y pues también ayudarles a que esa es una tarea de la misericordia de Dios, que le podemos ayudar a mirar esa propia experiencia de mejorar la tarea que ella hizo a su conciencia. Sí, Padre Alexander, la misericordia de Dios es infinita. Dios rechaza el pecado, pero no al pecador. Es un proceso bastante largo, en el que la mamá tiene primero una ayuda espiritual, una ayuda psicológica que le permita reconciliarse con ella misma, reconciliarse con el bebé y llegar a lo que se llama el bautismo del bebé, el bautismo en el Espíritu, para que eso ayuda mucho a la mujer y también por el descanso del bebé. Están unas alternativas para hacer retiros aquí en Colombia y en la arquidiócesis. Están los viñedos de Raquel, que es algo que ayuda mucho a la mujer para restablecerse, porque una vez que toma conciencia del proceso que ha hecho, de lo que ha ocasionado, es una lucha muy fuerte para perdonarse. Creo que el tema ya de la confesión lo manejan más ustedes, pero para perdonarse ella misma, para sentirse perdonada y para sentir la paz con ese bebé que ya no está. Sí, lo que se llama el trauma post-aborto, ¿no? O sea, es un trauma sumamente fuerte que marca para toda la vida, y efectivamente, pues cuando una mujer aborta y cae en cuenta pues de que le quitó la vida a su propio hijo y todo eso, hay mujeres que les cuesta mucho, van y se confiesan y a la siguiente, bueno, pues, reciben la absolución, ¿no? Que Dios les perdona ese pecado tan terrible, Dios los perdona, y como que les cuesta aceptar que Dios les perdone. O sea, es algo tan grave que creen que tienen que confesarlo todas las veces, ¿no? Entonces sí, hay estos retiros, ¿no? El viñedo de Raquel, que a propósito, pues en nuestra diócesis tenemos que promoverlo, ojalá se pongan en contacto con Pastoral Familiar Diocesana, porque es un retiro que tiene el esquema de estos retiros que se suelen hacer de conversión, que son tan conocidos, pero son especializados en personas que han abortado y que están viviendo ese terrible trauma, y entonces es una experiencia espiritual muy bonita de sanación. Y bueno, si ustedes conocen algún caso de alguien que está viviendo ese trauma, y no solo mujeres, por eso digo un poco en general, ¿no? Hay también hombres, o sea, hay esposos, hay hombres que han estado tan involucrados en un aborto que cuando se dan cuenta de lo que han hecho, pues también quedan igualmente traumatizados, y entonces
se hace esa experiencia de retiro espiritual que sirve mucho. Y en general, pues la ayuda, ¿no? La Fundación Mami y pues tantas personas que se ofrecen para acompañar a una mujer que queda profundamente traumatizada. Por eso yo suelo decir que es absurdo que las leyes colombianas hablen tanto que tienen que velar para que no haya violencia intrafamiliar y se castiga la violencia intrafamiliar y que no sé qué y el de los derechos de los niños y tal. Y la peor, la más grave violencia intrafamiliar es decirle a la mamá que le quite la vida a su hijo. Esa es la peor y eso es el meterse en lo más profundo, en lo más íntimo de una familia, de una persona y causar un daño. Y entonces, no, tranquilos que eso está despenalizado. Entonces, en causar, promover, hacerle propaganda, promover que se realice el aborto es promover la peor violencia intrafamiliar que pueda haber. Entonces, en familias que hayan pasado por ese trauma, pues ahí han vivido la más terrible violencia, aunque no hayan sufrido el terrorismo o la guerrilla o quién sabe qué, pero vivieron el quitar la vida a un inocente en su etapa más frágil. Eso es total violencia intrafamiliar. Dos cosas quiero resaltar. Una, el trauma posaborto es tan fuerte que quizá esta gráfica de experiencias reales de parejas que han estado en sanación posaborto nos lo ilustren un poco. La mamá se le pidió que dibujara y dibujó la figura de una mujer lánguida, recibía por detrás sangre y dejaba huellas de sangre. Ese era su proceso que estaba viviendo. Y el esposo de esta chica escribió, exteriorizó su dolor a través de la poesía, y recordamos cómo una de las estrofas decía: si pudiera por lo menos saber dónde quedó mi hijo para irle a llevar flores, pero ¿a dónde lo busco? En la calle, en el rincón, en el balcón, no sé dónde quedó. Entonces afecta tanto a la mamá como al papá y al entorno, porque se acaba con la vida de una persona, pero se acaba con una generación. No solamente es hijo de esta mamá, tiene papá, tiene abuelos, de pronto hermanos, y si se le diera la continuidad, de pronto tendría una descendencia. Pienso que todos nos recordamos de un caso muy, muy fuerte, que fue el caso de Juanse. Ya tenía 7 meses de gestación, Juan Sebastián, y la mamita, por alguna razón que no juzgamos, decidió Abortar. terminar con este embarazo, y todo el sufrimiento y toda la campaña y el dolor del papá, porque el papá quería a su hijo, porque el papá no estuvo nunca de acuerdo. Y lo ampararon precisamente en la causal de que afectaba la salud psicológica de la madre. ¿Cuántas cosas afectan nuestra salud psicológica? Y entonces podemos destruir o romper o terminar con todo aquello que nos afecta nuestra salud psicológica, emocional, mental. Entonces son cosas que hay que mirar con mucho detenimiento, que no podemos dejarnos confundir, que no podemos dejarnos manejar la cabeza y terminar aceptando lo que no es aceptable, ni por la ley de Dios, ni por la ética, porque no está bien que una especie le haga daño a los mismos de su especie. No se permite. A ver, se nos va acabando el tiempo, me parece, ¿no? Sí, monseñor. A ver. Bueno, hay no sé si terminamos, ¿sabes? Vamos a tratar de resumir. El aborto en sí mismo es un negocio. Del síndrome post habíamos hablado ya un poco, consecuencias físicas. Muchas mujeres quedan estériles, quedan con alteraciones en sus procesos, en sus ciclos. Las alteraciones psicológicas que van desde sentimientos de ansiedad, de delirios, uso y abuso de las drogas, depresión, entre otros. ¿Seguimos, por favor? El aborto no es una opción
pretende legalizar y normalizar la violencia contra los más indefensos, acaba con la vida de al menos una persona, porque también se dan abortos en embarazos múltiples, legal o ilegal, el aborto mata igual. Hay mamás que mueren a consecuencia del aborto. Existen opciones diferentes que respetan la vida, que la mamá se reconcilie con su situación, que la afronte, que sigan adelante, que se dé el bebé en adopción. Nunca el aborto es una ayuda a la mujer, porque vulnera los derechos de la mujer, la toma en el momento que está más vulnerable, la hace sentir mal con ella misma y piensa que la manera más fácil de salir es precisamente haciendo este procedimiento que sigue afectando su salud psicológica, emocional y afectiva. Y es el atentado contra el futuro de los pueblos y de las naciones, porque si no permitimos que nazcan, que haya nacimientos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a continuar? Sí, precisamente podríamos concluir con esa enseñanza del Papa Francisco cuando habla de la ecología humana, ¿no? Hay una ecología humana y una ecología inhumana, ¿no? Entonces hay un ecologismo, más bien una tendencia ecologista de cuidar el medio ambiente, de no contaminar, de que no se acaben ciertas especies, porque bueno, que el mundo no lo podemos dañar, porque vienen las siguientes generaciones. Y por otro lado, una idea muy maliciosa de hacer creer al mundo que el peor enemigo de la tierra es el hombre, y que el hombre es el que está destrozando todo y está dañando todo. Entonces, para que el mundo exista, se tiene que acabar la humanidad. Y eso es obviamente una ecología inhumana. Y resulta que la creación está al servicio del ser humano, y ahora resulta que en estas ideologías tan extrañas y tan ilógicas vienen a decirnos que más bien que se mate el ser humano con tal de que la naturaleza no se dañe. Es un absurdo, y pensemos más bien en la ecología humana, en donde se comienza por el respeto y la admiración a la vida humana, que está a la cabeza de una estructura, de una creación, de un mundo que el Dios le pone pues al servicio del hombre para que lo administre, no para que lo dañe, y justamente pues para que administrándolo bien pueda pasar las siguientes generaciones a encontrar un mundo vivible, ¿no? Un ambiente que sea propicio para la vida. Pero pues eso de ir acabando al ser humano para no ir a dañar el mundo, pues es algo totalmente absurdo. Monseñor, perdóneme. Hay algo que sí quisiera que recalcáramos, y es que tanto la Iglesia Católica como la sociedad civil existen entidades de ayuda a la mujer o pareja que afronte un embarazo inesperado. Tanto la Iglesia como la sociedad civil se hacen campañas de oración y sensibilización. Se respeta el derecho de ser a la mujer, el derecho de ser informada, comprendida, apoyada y valorada. Hay hogares en los que la mujer puede pasar su periodo de embarazo recibiendo ayuda, recibiendo protección y capacitación. Y si es preciso que la mamá, por determinadas circunstancias, decida dar su bebé en adopción, se hace también el acompañamiento para que a través de las instituciones legalmente autorizadas en Colombia, pues lleven a cabo estos procesos de manera que no terminen afectando o dañando la vida personal ni la del niño por nacer. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener un teléfono o alguna dirección de la Fundación Mami para que de pronto, si alguna persona, alguna mamá, alguna señorita de pronto quiera estar, pues, la oportunidad para entrar a ayudarle porque está viviendo una situación difícil, ¿cómo le podríamos ayudar y qué dirección o teléfono podríamos manifestarle sí, para que puedan conectarse? Claro que sí, Padre. En el 312-40-70040, 312-40-70040,
WhatsApp y Telegram. Pueden dejar su mensaje o llamar, consultar y se les orienta tanto si el proceso se puede llevar a cabo desde la fundación o si, como decía Monseñor, requieren, necesitan, desean, por ejemplo, el viñedo de Raquel, pues se les canaliza hacia las instituciones que les pueden ayudar. También creo que la pastoral familiar Sí. son alternativas que pueden. Monseñor nos hablaba sobre este viñedo de Raquel y el año entrante pienso que, Monseñor, empezaríamos estos retiros ya con la ayuda de Dios. Sí, claro, en nuestra diócesis del Espinal tendremos esa experiencia y lo que se requiere es pues que haya un grupo de personas que lo quieran hacer, por supuesto, es lo lógico, ¿no? Lo que pasa es que como el tema es tan difícil y muchos pues no quieren aceptarlo, que no se conozca, ¿no? Entonces con total reserva y con toda la prudencia se reciben las inscripciones, porque al fin y al cabo pues si alguien quiere participar tiene que avisar y decir, pero pueden acudir a la pastoral familiar de la diócesis y ojalá pues hagamos un grupito, porque yo sé que hay muchas personas que están viviendo todavía ese trauma posaborto y les haría mucho bien participar de este retiro. Claro, Monseñor, estaremos muy atentos entonces a esa gran participación y haremos que la diócesis del Espinal en torno a la pastoral familiar tengamos esta ayuda para todas las personas que quieran hacer este retiro. Bueno, Monseñor, se nos acaba el tiempo. Agradecemos entonces a la licenciada Mireya Cardoso Blanco por su experiencia. Ella nos ha venido acompañando durante unos 4 o 6 meses que estuvo con nosotros, pero pues de nuevo le agradecemos por su trabajo, por su entrega y por su experiencia de la que hoy nos ha regalado este tema que es muy profundo, pero que nos ha ayudado a discernir esta bonita experiencia a nivel de la pastoral familiar como camino que nos estamos ayudando a la tarea de la evangelización de la familia. Para dentro de 8 días, Monseñor, viene el padre Edison Guerra. Él es el párroco de la parroquia de San Juan Bautista y nos ha quiere hacer una exhortación en su tema sobre San José, Nazaret convertido en algo normal en el amor. Entonces, dentro de 8 días nos viene él a visitar en este programa Caminando con las Familias con el tema que nos va a proponer, Nazaret convertir en algo normal que es el amor. Entonces, para dentro de 8 días hacemos la invitación y bueno, agradecemos a Monseñor por su entrega también en este programa que nos lleva cada 8 días un mensaje bonito, a la licenciada Mireya por habernos acompañado, a todos los que en el máster están allí unidos y gracias a todos ustedes que también nos siguen en este camino llevando el mensaje de esperanza a todas las familias. Su Excelencia, regálenos la bendición para terminar. Señor Dios misericordioso, los bendiga a ustedes y a sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.